¿Alguien ha tenido algún paciente osteogénesis imperfecta ahora en prácticas funcionales? ¿Yo? ¿Tan conocido como huesos quebradizos o Maestra, nada que más yo no son la oigo. de cristal? O No, yo tampoco la oigo, se está cortando mucho. a ver, échenme. ¿Está cortando mucho? Sí. Sí, Lick, se escucha bien, bien feo. A ver, déjenme mover. A ver, aquí, ¿cómo me escuchan? Bien. ¿Se escucha mejor? ¿Sí? Sí. Ok. Les preguntaba que si alguien ha tenido experiencia con este tipo de pacientes. Yo no. ¿No? Bueno, en generalidades o definición va a ser un trastorno hereditario donde va a estar de manera defectuosa lo que es el colágeno, lo que nos va a dar unos huesos frágiles y los tejidos conjuntivos o blandos, también conocidos, van a estar anormales. ¿Cuáles son? Pues los tendones, los ligamentos, la piel y los dientes también. En la etiología o en el origen, esto se va a deber a una deficiencia de lo que es el colágeno en el cuerpo generalizado. Entonces, por lo tanto, vamos a tener una falla genética. La osteogénesis imperfecta tiene el 50% de probabilidades de transmitir a su descendencia. O sea que ambos lo heredan. ¿Sí, chicos? Bien. Hay características generales de lo que es la osteogénesis y hay una clasificación de diferentes tipos de osteogénesis, dependiendo de la mutua. Entonces, generalidades, la osteogénesis va a ser la fragilidad ósea, o sea que vamos a obtener fracturas muy fácil. Las sordera progresivas son pacientes que traen apoyo auxiliares auditivos, problemas cardiovasculares, la esclerótica, que es la capita de lo que tenemos en el globo ocular, que se pone azul, los dientes más muy frágiles, muy descoloridos, van a tener dificultad para respirar, obviamente, y la sudoración va a ser excesiva. Otra de las características que van a presentar va a ser su baja estatura. Son personas que no tienen a desarrollar su estatura normal, por lo mismo de las fracturas que llegan a presentar. Va a haber escoliosis en la mayoría de los casos. Debilidad en el tejido conjuntivo, que son los ligamentos, los tendones, y el rostro casi siempre es de manera triangular. ¿Sí? Es una característica. Hay 4 tipos de osteogénesis. Está la tipo 1, que es la más leve de osteogénesis. Su incidencia es baja, es de 1 sobre cada 30,000 nacidos vivos. Esa es de tipo autosómica dominante
También se puede dar la mutación espontánea. Puede tener de 20 a 30 fracturas antes de la pubertad y la incidencia de la fracturación se reduce después de la pubertad. Esto es por el factor de crecimiento, ¿sí? Las mujeres en edad adulta con este tipo de osteogénesis puede volver a tener fracturas durante la menopausia por el cambio hormonal y puede considerarse de forma leve, no tan grave. Lo importante que va a haber fragilidad ósea y demasiada hiperlaxitud ligamentaria. La esclerótica que se va a ver en lo que es en los ojos va a ser de color azul oscuro, casi llegando a negro. Va a haber la perdición auditiva alrededor de los 20 años, casi siempre a 30. La cifosis puede ser aislada, pero casi siempre se presenta en adultos. La piel es muy delgadita, es como una piel de papel, por lo mismo que no tenemos colágeno suficiente. Y la posible dentinogénesis imperfecta, que no se llega a desarrollar bien adecuadamente lo que es la dentición, por lo mismo de la falta de del colágeno y el desarrollo en el nacimiento. Y la estatura que es de forma letal al nacer. Dejen que cambie de posición. En esta, la mutación, pues obviamente va a ser más severa. Presenta talla y peso bajo al nacer. Esta es menos, no es tan alta la incidencia, es menos. Casi la mayoría de este tipo de pacientitos fallece, no sobreviven, por eso es de forma letal. Tienen insuficiencia, si llegan a sobrevivir, insuficiencia respiratoria, porque tienen lo que es la caja torácica, así como en tipo rosario, es defectuosa, no es funcional, entonces llegan a presentar hemorragias internas. Sus características son los huesos largos, están como arrugados. Les decía, las costillas son en forma de rosario, no nos ayuda para la capacidad ventilatoria, entonces son pacientes que probablemente tengan ventilador. Son de baja estatura, como las características generales. La piel es muy delgada, muy frágil. El cráneo es blando y presentan hipotiroidismo aparente. Entonces, este es un niño de tipo 2, ¿sí? Dejen cambiar de diapositiva. La tipo 3 es un tipo deformante, se llama progresiva. El 20% de los que presentan el tipo de osteogénesis es correspondiente a este tipo 3. Ellos sufren fracturas espontáneas. Es muy rara este tipo. La más frecuente es la tipo 1, chicos, la que encontramos. Aquí les pongo que no es frecuente encontrar pacientes que hayan sufrido más de 20 fracturas durante los primeros 3 años de vida. Casi todos tienen alrededor de ese número. Y cuando llegan a la pubertad, pues pueden ascender a más de 100 fracturas. Por eso se llama forma deformante progresiva. ¿Sí? Presentan fracturas al nacimiento, durante la infancia, tienen una microcefalia relativa, su cara es triangular también. En el cuerpo de las vértebras se presenta presión,
se presenta escoliosis. Igual las escleróticas son azules, luego se pueden normalizar, se pueden aclarar un poquito más. Los cuerpos de las vértebras, como ya les decía, que hacen compresión, hacen una forma de figura de pez. No sé si lo han visto en radiografía. Se me olvidó ponerles ahí una imagen. Y igual, talla baja y la dentiogénesis. La tipo 4 es la forma moderada. Este tipo presentan fracturas cuando nacen y después del nacimiento. Hay recurrencia cuando las mujeres están en etapa de la menopausia. Igual llegan a presentar deformidades, llega a haber hiperlaxitud, hiperextensibilidad de lo que es las articulaciones. Nos van a presentar una deformidad en lo que es en columna y estatura baja. La tipo 5 va a ser de moderada a intensa. Esas características pues son más específicas, es la diferencia que hace de un tipo a otro. Y aquí la diferencia que va a haber que se van a formar callos hiperplásicos en lo que es en las fracturas y además no se va a alterar lo que es la esclerótica a nivel de ojo ocular y ni la dentiogénesis, ¿sí? Entonces son pacientes que sí lo vamos a encontrar, pero la que yo he visto más es la tipo 1. El diagnóstico, pues necesitamos que se diagnostique desde un ecosonograma, un ultrasonido del embarazo. Esto es a través de las medidas de los huesos, ya sea que te arroje a un síndrome genético, ya que nace se le hace el estudio, no sabemos cuál vaya a ser, obviamente por los huesos cortos. Pues ya que nace el paciente, se le tiene que realizar su radiografía, se le tiene que hacer una densitometría, se le tiene que hacer la medida de lo que es la audición, los potenciales auditivos, para ver, obviamente, cómo está su nivel de audición en estos pacientes, ¿sí? El objetivo del tratamiento con pacientes con osteogénesis, pues hasta la fecha ahorita no tenemos así un tratamiento mágico. Sabemos que es una patología progresiva. Sabemos que son pacientes que son sometidos a procedimientos quirúrgicos en caso de que la fractura no realice lo que es el callo óseo. Entonces se tiene que apoyar a través de otro auxiliar. Nosotros, ¿cómo vamos a intervenir? Nosotros intervenimos de una manera muy pasiva por los mismos movimientos articulares. No podemos forzar porque podemos fracturar. Inclusive hay pacientes que cambios de posición se pueden llegar a fracturar los huesos. Entonces, sí tenemos que tener muchas medidas de precaución con este tipo de pacientes. Casi siempre somos solicitados para servicio a domicilio, por lo mismo de las transferencias de distanciamiento de lo que es de tu casa a una institución, obviamente. Y eso tienen más el manejo a nivel de cambios de postura, ¿sí? Llegan a ser independientes muy poco estos pacientes, más bien son dependientes de lo que es los papás o sus cuidadores. El tratamiento, pues vamos a prevenir estas deformidades, como ya les decía, que son susceptibles a la escoliosis.
vamos a intervenir en ese procedimiento posquirúrgico en caso de que apliquen un auxiliar de osteosíntesis, alguna varilla, en caso de que el hueso no pegue. En los procedimientos dentales, pues ahí interviene lo que el cirujano dentista. La fisioterapia es obviamente relativa y todo lo que es en cuestión de férulas y órtesis también nosotros entramos. Ya en lo que los medicamentos, pues ahí interviene el genetista. Los servicios que nosotros podemos utilizar, o modalidades terapéuticas más bien dichas, pues una de las ventajas sería la hidroterapia, sin tanta resistencia, sin presión. Eso quiero decir como más que nada técnicas de relajación en ellos. La crioterapia nos puede funcionar en caso de dolor agudo, así de, por ejemplo, que se fracturó hoy en la mañana, pues en la etapa aguda aplico crioterapia y después pueden intervenir en el calor en una etapa crónica, ¿no? Del dolor. La cinesiterapia o mecanoterapia, pues también intervenimos en el que es el movimiento dinámico con muchísimo cuidado. Hay que ver los cambios de posición del paciente. En tesis, pues ahí intervienen más terapia ocupacional. La actividad física, pues es relacionado en cuestión a lo que es entrenamiento y lo llevamos acompañado de la fisioterapia. Y electroterapia, lo que más nos funciona es el TENS. El TENS es una corriente de baja frecuencia en el cual podemos bloquear lo que es la compuerta de dolor en el caso si tiene dolor por la fractura del paciente. Ahí no interviene en lo que es el hueso para nada, ¿sí? Entonces aliviaríamos o disminuiríamos el dolor. Si tu paciente llega a tener una intervención quirúrgica por una fractura, pues sabemos que va a ser un paciente que va a estar enyesado. Entonces, si, no sé, presentó una fractura de fémur, tú puedes trabajar el resto del cuerpo, obviamente cuidando, teniendo precaución con el paciente. Y la curvación del hueso, que es en la columna vertebral, lo que nos da una escoliosis, pues casi siempre se fija antes de hacer un procedimiento quirúrgico, se coloca un corset, lo que viene siendo una órtesis, entonces para prevenir esa desviación en columna, favoreciéndola, y si no te da resultado con el corset, pues ya el médico va a valorar si es candidato a cirugía. En conclusión, les puse que es una afección progresiva. A veces aparentemente tú como fisioterapeuta logras algo y al día siguiente el niño pues se fracturó y tienes que detener ese proceso de rehabilitación. Entonces yo lo que les sugiero es que no se desesperen con este tipo de pacientes porque puedes lograr algo inmediato, pero también lo puedes perder de manera inmediata, ¿sí? Por lo mismo que tiene que detener su proceso porque tiene que tener reposo hasta que consolide bien esa fractura y regresar otra vez el protocolo de tratamiento. Sabemos que debe de estar un equipo interdisciplinario para este tipo de pacientes. Los tiene que ver genetistas, los tiene que ver el médico rehabilitador, el traumatólogo, que es muy especial en este tipo de casos, Lick, y pues nosotros. dice Jackie que si la deja entrar. Ah, muy bien, ya la acepté. Y también considero que como estas personas llegan a ser de estatura o de talla baja, deben los familiares contribuir a sus adaptaciones en la casa,
¿sí? Porque aunque tengan marcha o no logren la marcha o la tengan con auxiliares de marcha, pues obviamente no van a alcanzar un lavamanos, ¿no? Entonces sí es bien importante como que los médicos desde un inicio les aclaren bien sobre las dudas a los pacientes. Déjenme ver. Creo que ya se terminó. Sí. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Es un tema muy cortito. Yo lo que les digo de la experiencia en este tipo de pacientes, sí llegué a atender, pero como les decía, a lo mejor esta semana logramos el giro o el poderse sentar solo, pero ya la siguiente semana pues tenemos que detener tratamiento, una fractura en tibia o en peroné o no sé, en fémur, dependiendo los huesos. Casi siempre los huesos más grandes son los que se fracturan o los que están semejantes a alguna articulación con mayor movimiento. ¿Sí? ¿Llegan a crecer mucho estos niños o sea, alguna edad muy avanzada? ¿Algunos? No, no, son de estatura baja, casi la mayoría son de estatura baja. Pero Yo los que vi realizando marcha, uno traía muletas canadienses, por lo mismo de que no tienen buena coordinación ni fuerza muscular, entonces no realizan una marcha independiente. pero ¿como a qué edad llegan a alcanzar? Bueno, en cuestión, tú dices a las medidas relacionado a la edad. No, o sea, porque dice que estos niños por lo general fallecen, pero sí llegan a alguna edad, ¿no? Mínimo. Pero sí, no, pero del tipo 2, que es el letal, es que hay 5 tipos, acuérdate. Ah, ok. El tipo 1 es el que más sobrevive, el tipo 2 no. ¿Sí? Y llegan a vivir hasta edad adulta en el tipo 1. Pero siempre tienen que ir a fisioterapia y siempre tienen que tener cuidados, o no necesariamente Sí, tienen que ir a fisioterapia. sí, se les enseña un plan de trabajo en casa, por lo mismo de evitar los traslados en vía pública, porque pues nunca sabes si en el auto puedes frenar o se impactan. Un simple cambio de postura, tú puedes llegar a fracturar a un paciente imperfecto. Obviamente que cuando están bajo tratamiento médico, les dan, aparte de la hormona de crecimiento, un medicamento que les ayuda como a fortalecer el hueso, que es la reabsorción ósea, les ayuda en ese procedimiento, pero no es que lo vayan a eliminar, o sea, que sean muy susceptibles a la fractura, no, o sea, puede que no se rompa con frecuencia, pero sí se llega a pasar. Por la misma deficiencia del colágeno. Por ahí les puse un link de YouTube que estaba viendo, me estaba acordando de mis pacientes de Teletón.
y estaba viendo un video que les puse el link donde especifica los diferentes tipos, cómo pasa lo del colágeno. Y se me hizo interesante, dije, ahí se los voy a compartir para que lo vean, nomás que sí está larguito. ¿Alguna duda, una inquietud? En cuestión de fisioterapia respiratoria también se les proporciona, pero con técnicas de manipulación muy pasivas, ¿sí? Y creo que ya. Me acuerdo que cuando los metíamos a tanque parecía que era nos decía nuestro titular como una hoja de papel muy quebradiza. Entonces teníamos que tratarlo con lo mejor que se pudiera a la hora de moverlo, sobre todo en el agua. Y la mejor terapia que les dábamos ahí era en el agua, porque ahí hacías el movimiento a nivel de flotación, entonces no había como que tanto impacto a nivel óseo y articular. ¿Alguien más? Por ahí les va a tocar uno que otro pacientito. Dice que nos estamos quedando sin tiempo. ¿Qué dice el calor? Déjenlo pongo.